Quienes viajan frecuentemente al extranjero se hacen lenguas de lo que ven en aquellos países que visitan. Pero lo hacen, describen así, ofrecen elogios, los donan, nos maravillan con su relato cuando cuentan puntualmente la hermosura y esto que es un término que llaman funcionalidad, que debería ser la operatividad, la comodidad, el buen gusto, etcétera, de las instalaciones con que son recibidos, es decir, los aeropuertos del mundo. Famoso el Charles de Gaulle en la capital de Francia, dejó atrás a Orly y a Orly-Sud, otras terminales en Le Bourget, donde aterrizó aquel célebre aviador norteamericano Charles Lindbergh, quien realizó, como todo el mundo sabe, en su avión el Espíritu de San Luis, un vuelo entre Norteamérica y la Francia sin ninguna escala. ¿Por qué se habla del Charles de Gaulle con tanto afán, con tanto gusto, con tanto elogio? Pues porque es una terminal aérea muy cómoda, porque está muy ventilada, como el aeropuerto de Nueva York, el John F. Kennedy, que originalmente era el aeropuerto Isle de Wild, o el aeropuerto de Dallas, tan cómodo, o bueno, el Dulles de Washington, el formidable aeropuerto donde parecen los aviones un verdadero hormiguero. Así se mueven y es intenso. Allí observa usted el progreso, la vida activa, el desarrollo, el músculo de una nación. ¿Por qué se viaja tanto y por qué se sale y por qué se arriba y por qué se acude ahí? Pues porque hay una intensidad en el intercambio. El hombre quiere saber y conocer a otros hombres, comerciar con otros individuos, nación a nación, cámaras de comercio con cámaras de comercio, productores, exportadores, ya sean horticultores. Que por cierto, hace unos días el presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, entregó en Mazatlán, Sinaloa, premios a la exportación, premios a la productividad de mexicanos. Mire usted, unas señoras de Zapopan, Jalisco, venden ropa en París, en Italia, en Moscú. Otros zapateros de aquí de Guanajuato exportan finísimas botas, ¿a dónde cree usted? A Italia, tenida por los calzaturificios como uno de los mejores lugares donde se trabaja mejor la piel, la curtiduría. Y ni hablar de los productores de carne, el famosísimo productor de Su Carne con K, S.A., sinaloense, probó México allí en esa ceremonia que le digo encabezó el presidente de la semana pasada allá en Mazatlán, Sinaloa, probó que cada vez es mayor el talento y mayor la capacidad de los mexicanos. No me quedo ahí, también hasta frenos para automóviles que se han de armar, que se han de producir en Europa, se producen ahora por mexicanos, no es una transnacional, por mexicanos, aquí en el vecino estado de Querétaro, en San Luis Potosí. Bueno, hay infinidad de buenos mexicanos que producen. ¿Qué hacen con sus productos? Se los entregan al mundo. ¿Por dónde se van? Pues se van por la vía aérea y se van por la vía marítima. Pronto habrá muy buenos puertos en México también, están los planes de este gobierno, modernizar los existentes, ampliarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el país, nuestro país, México, vive las vísperas de grandes acontecimientos. Ya se pregunta, ¿cuándo van a empezar las obras del aeropuerto? Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, pues hemos escuchado algunas cosas que tienen que ver, todas se pueden acomodar de alguna manera en este asunto de la construcción del aeropuerto. Por ejemplo, la preocupación de Nueva Alianza por el agua. Bueno, pues se supone que va a haber ahí una superinversión, casi son como 12,000 millones de pesos para la sustentabilidad de los cuerpos hídricos que están en recuperación desde 1965 en el Vaso de Texcoco. El asunto que tiene que ver con la corrupción, evidentemente cómo se van a administrar contratos, concesiones, construcciones, operación, dónde estará la transparencia, quién se va a encargar de supervisar que todas las cosas se hagan bien.
Incluso hay quien quiere ver en esto un asunto relacionado con el campo, porque ya sabe usted que en este país no hay nada más lamentable que ser ejidatario. Entonces los ejidatarios pues, se quejan por todo, excepto por ser ejidatarios, ¿no? Pero dicen que los van a despojar, los van a despojar. Entonces, todas las actividades de la vida mexicana, incluyendo la posibilidad de que haya una expansión económica, una inversión con vías de comunicación, transporte público, trenes, redes, enlaces, conexiones, en fin, van a llegar los puentes y las autopistas urbanas desde Texcoco hasta la salida de la carretera de Cuernavaca y la de Puebla y a la de Toluca, en fin. Yo he llegado a decir que si esto se hace como está planeado, no estaremos construyendo un aeropuerto para la ciudad, sino una ciudad para el aeropuerto. ¿Cómo ven ustedes, señores? A ver, empecemos con usted, señor diputado Camal Mena. ¿Qué le parece a usted esta cosa del aeropuerto como motor económico? Las grandes reformas y las grandes obras pueden contribuir efectivamente a lograr dinamizar la economía del país, pero también tiene que ver con los temas de la corrupción, con los temas de legalidad, y tiene que ir empatado también con acciones de temas inmediatos. Nueva Alianza ha puesto sobre la mesa varios temas y quiero comentarlos en este momento. Por ejemplo, al inicio de año nosotros presentamos tres iniciativas sobre el tema de salarios mínimos, porque es un tema de vital importancia para el país, pero lo hacemos en un contexto de responsabilidad, de tal manera que el legislativo tenga la facultad de solicitar la revisión, y en otra iniciativa proponemos que también se integre un senador, un diputado, para que tenga opinión como representante popular cuando se tomen decisiones respecto del tema. Otros de urgente atención es, por ejemplo, el trato inadecuado que se da a los usuarios en la aviación civil. Es un punto de acuerdo que fue aprobado porque de manera descarada se cometen violaciones a los derechos en temas de sobreventa, retrasos, suspensiones de vuelos y una serie de cosas que es increíble que después de tantas quejas y tanto tiempo no se le preste atención. El otro tema que de igual manera estamos poniendo en ese rubro es el de la contaminación en Sonora, el de Veracruz. El jueves pasado presentamos un punto de acuerdo para solicitar que se resguarden las instalaciones de Pemex, que se reparen los daños sufridos por el medio ambiente, pero también de manera económica que se compense a las personas que sufrieron pérdidas en su patrimonio. Yo creo que tiene que ir combinado las grandes reformas, las grandes obras, con las problemáticas que de manera cotidiana se vienen presentando. Yo tengo la impresión de que tanto el Partido del Trabajo como el Movimiento Ciudadano no ven esta obra con el optimismo desbordado de quienes suponen en la construcción del nuevo aeropuerto un boom económico para el país y una obra hecha de acuerdo con los modelos que a ellos les parecen los convenientes. No sé cuáles sean los puntos de desacuerdo que tenga usted, por ejemplo, el diputado Cantú o su partido, con el aeropuerto, que pues quizás en lo único en lo que estemos todos de acuerdo es el que tenemos ya no sirve y que hay que hacer otro. Hay que hacer otro, ampliarlo, pero el problema son las prioridades del gobierno. ¿A qué le damos prioridad? Por ejemplo, los diputados por consenso aprobamos para este año presupuesto para que hubiera bebederos de agua en las escuelas. Porque hay escuelas que ni siquiera agua potable tienen, menos bebederos. Porque hay otras que sí tienen agua potable, pero no tienen bebederos. Bueno, tienen agua, que sea potable, permítame que yo le diga que usted no se toma un trago de agua de la llave ni en su casa. No, yo sí. Pues cuídese. Le pongo ahí un filtro, pero me la tomo del agua. Porque a veces es mejor la del agua que la embotellada. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero ya tocando este tema, vemos, por ejemplo, que así como hay muchas escuelas primarias que no tienen agua potable,
Hay muchos hospitales públicos que no tienen agua potable. La gente no puede, un enfermo, un paciente, no puede tomar en un bebedero agua potable en un hospital. Tiene que ir a la maquinita de la Coca-Cola o de los refrescos enzucarados. Y por eso hay tanta obesidad en el país. Va uno a un edificio público, a un palacio municipal, al gobierno del estado, al Palacio Nacional y no hay bebederos. O sea, ¿cómo es posible que una cosa tan elemental no se cubra, como es el asunto de un bebedero público en los parques donde van a jugar los niños, en Chapultepec, etcétera? Y queremos hacer obras suntuosas para presumir que somos un país de vanguardia cuando no atacamos cosas prioritarias para la salud de la gente, para que viva bien. Porque finalmente sí se requiere un aeropuerto, pero a lo mejor se está exagerando en la inversión y si queremos dejar de ser un país subdesarrollado, pues hagamos programas que nos permitan desarrollarnos. Si vamos a importar petróleo para después nosotros comprar gasolina o comprar plásticos o comprar fertilizantes, ¿por qué no procesamos aquí la materia prima? En vez después de andarla comprando más cara cuando nos la trabajan en el extranjero. O sea, que hagamos proyectos de industrialización de México donde ya no seamos un país que vengan a saquear nuestras riquezas naturales y que seamos importadores de materia prima, que ya aquí la procesemos para generar empleo, para generar riqueza, para generar mano de obra calificada. Y entonces sí ya vamos a importar productos procesados, como los países, a exportar, perdón, sí, tiene razón, vender hacia el extranjero productos ya procesados, para dejar de ser un país tercermundista. ¿Usted cree, diputado Mejía, que el tercer mundo es eso, exportar materias primas y comprar productos terminados? En parte porque no hay un valor agregado y no se integra a la economía. Bueno, hay valor agregado, pero agregado por otros. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Por ejemplo, sí, ¿no? Con el tema de la reforma energética, yo vuelvo a insistir, ya Pemex se define como objeto central la exploración y la extracción, no la transformación. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, el objeto le da prioridad ahora a la distribución y transportación de electricidad, no a la generación. O sea, ¿por qué? Porque ahí están los negocios. O sea, los negocios para el gobierno están en todo el contratismo, en todas las licencias, en todos los moches, y por eso va a seguir dando. Y por eso no podemos, Rafael, desvincular el tema del aeropuerto del tema de la corrupción. O sea, ¿qué constructoras van a estar metidas? Se habla de OHL, que es la gran favorita del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ya le han dado 41.200 millones de pesos en contratos, por encima de otras empresas, incluso nacionales, que tienen mayor historial y mayor experiencia. Es decir, todo es un trafical de influencias y queremos ver que detrás de esta mega obra no estén más negocios para el gobierno y los funcionarios y para un conjunto de empresas que han sido privilegiadas. Eso lo vamos a revisar muy bien, el tema medioambiental, el tema hidráulico, el tema social, el tema de infraestructura. O sea, sí hay un cuello de botella y un problema grave en el aeropuerto de la Ciudad de México, eso no lo podemos soslayar, pero no solamente es un tema ya de la capacidad rebasada del aeropuerto, es también un tema de que se ha privilegiado Aeroméxico, por ejemplo, y a Mexicana se le permitió que se terminara de quebrar, y ahí está todavía el tema irresuelto, pero Aeroméxico hace lo que quiere con los usuarios de los transportes, te hacen esperar 2, 3 horas, o a veces adelantan las salidas. Me tocó a mí hace unos días que cerraron un vuelo antes, la gente tenía la salida a las 7, llegaba gente a las 6:20 y ya se había ido, ya no podían abordar. ¿Por qué? Porque ellos juegan con los usuarios de los transportes con total impunidad. Y ahí no es necesariamente un tema de incapacidad operativa del aeropuerto, es un tema de prepotencia porque no hay competencia. Habría que revisar el otro tema de la saturación. Yo creo que estamos yendo de un extremo a otro, ¿no? De un aeropuerto que no tiene la capacidad a una mega obra que todavía
porque todavía hay muchas preguntas por responder. Y yo coincido con el diputado Cantú, hay que ver las prioridades como país, porque aquí se han hecho reformas como esta de los bebederos, y nomás son para la propaganda del grupo parlamentario del PRI, para lavarse la cara frente a todo lo que han aprobado, pero no bajan los recursos. Y a mí me gustaría, si hay posibilidades de que habláramos en el próximo bloque del tema del paquete económico, Bueno, pues porque ahí sí. hay muchos temas y muchas dudas que responder. Si a ustedes les parece, en la próxima ronda abordaríamos solamente el punto de vista económico, casi a manera de conclusión para cada uno de ustedes, con el tiempo que ya hemos repartido, para que cada uno diga qué quiere hacer con el paquete económico su partido, cuáles son sus previsiones, cuáles son sus propuestas y cuáles son realmente las cosas que creen que se deben priorizar en la cuestión del presupuesto y del gasto. Acompáñenos y en este bloque pues vamos a hablar de esa cosa tan fea pero tan necesaria que se llama el dinero.